Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez, nuevamente en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Esta es la entrevista número 25. Estamos con una mujer que se encuentra en Argentina, específicamente en la provincia de Córdoba. Así que, bueno, vamos a hablar con Cecilia, famosísimamente llamada Checu, con Cecilia Romero y nos gustaría charlar con ella en esta entrevista número 25, porque sé que tiene unas historias maravillosas que nos van a transformar todos estos preconceptos que tenemos construidos desde este sistema de pensamiento dominante. Así que, Cecilia, bienvenida, Checu, a esta entrevista número 25 de Mujeres que Tejen la Historia. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación a participar en esta hermosa entrevista. Bueno, queríamos, si nos cuentas o nos referencias un poco para quienes no conocen la Argentina, está la zona de Córdoba. Sé que es una zona como muy bonita, no he ido a visitarla, pero si nos describes un poco dónde estás ubicada, como la zona geográfica, sería muy interesante. Córdoba, la provincia de Córdoba es una de tantas provincias que tiene Argentina, es una provincia que está en el centro de nuestro país. Yo vivo acá en Córdoba capital, en la capital de Córdoba, en la zona céntrica, así que cuando tengan el gusto y el placer y pase esta pandemia, se puede venir a recorrer nuestra provincia, una provincia turística, una provincia donde hay mucha naturaleza, así que es una provincia muy linda. Qué lindo, tengo que ir y tengo que ir a conocer además los procesos. Tenés que venir, es una provincia muy linda, hay mucha vegetación, hay muchos campos, así que hay mucha naturaleza. Bueno, sé que por varias fuentes que en este momento tienes un cargo de tipo funcionaria pública y digamos esto lo pongo acá en la entrevista de entrada, no para hablar ya de la obra, sino para devolvernos en el tiempo, ¿no? Hacer como precisamente una revisión de la historia de la vida de Cecilia, porque para uno llegar a un cargo de funcionario público tiene que haberse construido de alguna manera como sujeta o sujeto político y haberse, digamos, repensado frente a la misión, llamémoslo así, del proyecto de vida, ¿no? Entonces, hablemos un poco de Cecilia y de su construcción identitaria, de Checu y su construcción identitaria. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso de encuentro en ese encontrarte con esa sujeta política que soy? Como, si nos puedes relatar un poco de tu historia de vida, sería súper. Es una historia bastante larga, sí, obviamente soy funcionaria pública, hace muy poco tiempo asumí mi cargo como responsable del área del Ministerio de Trabajo, precisamente en la parte de empleo, en la oficina de empleo. Mi historia es muy larga, una historia como todas nuestras entidades, la transición de nuestras entidades. Yo nací aquí en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital, me crié en una familia sumamente conservadora, también una familia, a pesar de ser conservadora, es una familia militante, política, militante del peronismo, donde la política en mi familia era como la base de la familia también. Entonces fui como mamando de todo esto, de toda la política. Mi periodo de transición se da mucho más en la adolescencia, o sea, en una escuela sumamente católica, una escuela religiosa. Entonces empiezo a meterme en estos grupos políticos estudiantiles
Y de ahí empiezo a integrarme dentro de la política. Ya en el año 2003 me empiezo a sumar a los partidos políticos, aquí justamente el partido político del peronismo de Córdoba, y empiezo a militar en la parte territorial, en los distintos barrios, y eso me fue llevando a que también dentro de esa militancia, perdón, empecé a hacer mi transición, que eso también eh, me dio como un poder y me permitió hacer la transición. Y recién en el año 2011 me sumo a militar a un espacio político, justamente con un gobierno nacional y popular, en su momento del kirchnerismo. En su momento venía en elecciones de presidencial de la compañera Cristina Kirchner, y empiezo a militar fuertemente, y ahí empiezo a hacer todo el trabajo de desconstrucción, de empezar a mirarme hacia adentro y de buscar todas esas opresiones y empezar a romper un poco esos techos de cristal que nos pone este sistema capitalista, este sistema opresor, este sistema patriarcal. Entonces, romper todos esos techos de cristal me ha permitido también romper montones de paradigmas y techos de cristal dentro de lo político. Más allá que nosotras, las travestis trans, somos sujetas políticas por nuestras entidades, por nuestras vidas, por nuestra forma de transición, de sobrevivir. Justamente estoy como un poco emocionada porque realmente hemos vivido un día muy histórico. Angélica, un día para los argentinos es un antes y después, a pesar que el año pasado tuvimos desde el feminismo una gran conquista de lucha, que de muchas décadas de lucha fue la interrupción voluntaria de embarazo, y este año, justamente ayer, vimos la media sanción, que esa media sanción del proyecto de cupo laboral trans travesti de la Argentina. Nosotros decimos que es un día muy histórico para la población trans y travesti, porque por décadas y décadas hemos soportado esa violencia del Estado. Y cuando hablamos de Estado, no estamos hablando de una forma de gobierno, sino lo que significa el Estado. Eh, y realmente sentimos que hubo como una pequeña justicia después de tantas décadas de injusticia que hemos soportado. Y eso también hace mucho a la construcción, porque hemos puesto nuestros cuerpos y nuestras entidades para que salga esta conquista de derechos. Sí, ahí me parece me das entrada para hablar de lo que significan las violencias, ¿no? Y para hablar de todo ese tiempo en el que has tenido que sufrir en silencio, ¿no? No solo tú, sino en general, mujeres que han vivido el tránsito, viven unas historias de un dolor en silencio que poco o nada se conocen, ¿no? Entonces, yo no sé, digamos, si tú tienes en tu memoria o en tu cofre de recuerdos parte de eso, o sea, ¿eso todavía lo guardas o lo has tenido que ir transitando, soltando? ¿Cómo ha sido ese proceso también? Justamente lo que estabas diciendo vos, el silencio fue como la herramienta que el sistema opresor incidió sobre nuestras entidades feminizadas. Eh, y ese silencio que ha marcado muchísimo, justamente en una Argentina donde los genocidios fue un silencio de voces,
donde ese genocidio hacia la población trans y travesti duró y siguió durando en plena democracia. Esa dictadura que silenció un montón y que realmente esos silencios, que también esos calabozos conservan. El silencio de un montón de compañeras que han quedado sus vidas en esos calabozos. Y ahí voy a decirte como un refrán que decía una gran compañera, militante, comunista, Loana Berkin, una compañera travesti, que decía que esos calabozos, que esos calabozos que los vieron crecer, nunca más vamos a volver. Y eso lo dijo justamente en un proceso de conquista de derechos, cuando conquistamos el derecho a nuestra identidad. Y cuando conquistamos ese derecho de identidad, dijimos, ya no somos más el silencio de una sociedad. Ya tenemos voces y vamos a poder hablar. Porque el no reconocer es silenciar. El no reconocer que existen otras entidades es silenciar. Y es ser cómplice también de un sistema dictador, de un sistema opresor. Y cuando conquistamos este derecho tan fundamental que fue la identidad, dejamos el silencio atrás. Y cuando dejamos el silencio atrás, Angélica, dejamos mucha historia para contar, mucha historia para redactar, mucho dolor también para contar, mucho dolor para expresar y dejar impreso en los libros. Yo creo que también hemos dejado ese lugar de ser silenciada a tener voces y ser combativa. Empezamos a tomar las calles, a combatir en lucha para conquistar este derecho y para sacarnos ese silencio y poder hablar. Interesante, porque es como sacar todo lo que nos has relatado, ¿no? Cómo hacer ese cambio y poder darle lugar, poder nombrar lo que no se ha nombrado, poder contar, pero lo que decías, tener no solo, digamos, la oportunidad de hablarlo, sino posturas, sino tener quien lo defienda, sino tener quien, digamos, haya un rostro. ¿Sí? Que ese rostro que siempre hemos querido ocultar de esta realidad, digamos, es como eso que siempre hemos querido como esconder, porque es eso, como finalmente como los pueblos, como las comunidades, como la humanidad misma toma decisiones por encima de esa otredad, ¿no? Por encima del otro que merece igual las mismas condiciones por el simple hecho de existir. Y Pero por sujeto de derecho. Y no solamente por existir, sino por ser sujeto de derecho. Y mira qué loco, Angélica, y mira que cómo son las opresiones de un sistema patriarcal, de un sistema colonial, de un sistema capitalista, y que no importa de qué lugar sea, de qué territorio sea, porque la opresión es la misma. Así como aquí en Argentina hemos pasado de una dictadura, hemos pasado esa persecución, esa caza, porque a nosotros las travestis trans los cazaban en la calle, los torturaban, esas torturas, pero también las compañeras en cualquier parte de la Latinoamérica o de cualquier parte del mundo padecieron lo mismo. Como ese sistema sí. tan horroroso a los cuatro feminizados lo oprime. Primero lo coloniza y después lo oprime. Y voy a decir, qué loco cómo es este sistema. Cómo este sistema sigue operando
y censurando y torturando los cuerpos feminizados. Sí, totalmente de acuerdo. Es como, viene un elemento acá importante dentro de la historia, de tu propia historia también, de cómo has ido tejiendo territorio, tejiendo identidad, tejiendo derechos, ¿no? Y hay un elemento que es muy repetitivo y es la colonización del cuerpo, ¿no? Cómo queremos colonizar el cuerpo, que en últimas es instrumentalizado por unas sociedades que nos dicen cómo y de qué manera debemos vivir y debemos estar regulados en unas normalizaciones de vida. Digamos, en tu propia historia de vida, ¿en qué momento, digamos, vas encontrándote con estas verdades? Porque, o con estas realidades que asumes tú como verdades ya, porque a lo que voy es como que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso para uno empoderarse. Y en ese proceso de empoderamiento, tú te encontraste con otras, y en ese proceso de empoderamiento, ¿quiénes, por ejemplo, tuvieron para ti una relevancia significativa para que pudieras hoy en día ser la persona que eres, la mujer que eres? Me encontré en la calle. La calle es donde fue el punto de unión de este proceso de empoderamiento. Como vos decías recién, cómo uno va tejiendo redes, hemos tejido redes desde un feminismo, donde un feminismo nos enseñó que nosotros no éramos mujeres biológicas, sino éramos trans, que éramos travestis, que éramos transexuales, que éramos transgénero y que teníamos derechos, que teníamos ese feminismo que nos empezó a hermandar y empezó a tejer redes. Empezamos a empoderarnos entre nosotras, a abrazarnos, a contenernos, a llorar entre nosotras, a sacar eso que teníamos de adentro, porque la realidad de las personas trans travesti es una realidad muy cruda. Cuando tenemos promedio de vida de 38, 40 años, 35, 38 años o 40 años, compañeras que mueren muy jovencitas. Entonces, cuando veíamos todo eso todas esas opresiones que venían sucediendo y que te encontré esas calles que nos vio crecer, porque nosotros salimos de nuestros hogares muy temprana edad, porque somos despojadas de los senos familiares. Entonces lo encontramos en las calles y ahí empezamos a empoderarnos. La calle fue nuestro hogar, nuestro territorio de lucha, nuestra trinchera. Nosotros decimos que la calle es la trinchera de lucha, porque ahí nos aglutinamos, nos abrazamos, nos secamos las lágrimas y empezamos la lucha política en vista de conquistar derechos. Es uno de los lugares más, digamos, cuestionados siempre la calle, porque además la calle, por ejemplo, para las mujeres nunca ha sido un espacio seguro, como tampoco en la casa, pero la calle está llena de unas realidades que desconocemos, ¿sí? Y las calles en general, digamos, confluyen todas esas, antes de tener esta entrevista hablábamos del caso en Colombia, del barrio Santa Fe, en el que pues he tenido la oportunidad de estar vinculada en algunas propuestas, también con mujeres trans, y es un encuentro de unos submundos que son oscuros, que son dolorosos también, pero que hacen que, digamos, las personas que transitan la calle también, digamos, sean casi que unas heroínas de la vida misma y en muchos casos mártires también.
No sé Ujú. si hay alguno de esos momentos de calle que además, digamos, de relatarlo así muy, muy políticamente, tú todavía guardes en tu cofre de memoria. Y yo guardo en mi memoria un momento muy triste, donde una compañera eh, trabajadora sexual, una compañera que estaba ejerciendo la prostitución, eh, fue brutalmente asesinada. Eh, y eso queda como muy marcado en queda muy marcado, y que eso te da como el hincapié que necesitas tener otra realidad. Vos recién me nombraba el barrio de tu país, vos decís, qué loco cómo es los barrios y cómo también este sistema capitalista los ordena, cómo ordena los lugares, cómo ordena los territorios, y también esos territorios tan oscuros tienen vida, son los que resisten a esa brutal fuerza capitalista y resisten a todo este sistema tan opresores. Entonces, obviamente que son grandes héroes y sobrevivientes, porque hay que sobrevivir en esos lugares tan oscuros. Yo sinceramente, la calle es mi hogar, es el hogar de todas las trans y travestis, el hogar es el hogar que nos abraza, el hogar que lo sentimos como propio. Y ese lugar tan oscuro como ese barrio, yo creo que esa gente que vive en esos barrios se sienten que son héroes, son sobrevivientes, son gente que a pesar que están en el margen de una sociedad, tienen vida. Y en algún momento van a tomar la conciencia y se van a empezar a empoderar y van a dejar de ser margen, como nosotros, las travestis trans, hemos dejado ser el margen de la sociedad. Con el gran avance de montón de proyectos de ley que han ido a lo largo de este tiempo saliendo, hemos dejado de ser las travestis trans que estábamos parados en una esquina, las travestis trans que éramos la burla de una sociedad. Y por eso yo creo que el empoderamiento se da siempre en lucha y esa lucha se da en la calle. En esa calle, en ese territorio que te da la amplitud y la fuerza para que poder salir adelante. Y ahí siempre, digamos, bueno, en tus relatos está muy claro el empoderamiento político, el empoderamiento como sujeta política. También lo relatabas al inicio en una esfera privada muy conservadora, que es la esfera de la familia. Nos va relatando después este encuentro con estas otredades, con estas otras realidades ya desde la calle, pero también nos hablaste de todo lo que ha significado la violencia misma para ti y para mujeres y personas que han vivido realidades con elementos comunes y realidades similares. A mí también, digamos, en esta entrevista me gustaría conocer tu mirada sobre, y ya lo hemos, digamos, has dado algunas pinceladas, pero sobre esas otras familias, sobre esas familias, digamos, que insisten en asumirse heteropatriarcales y en donde cuando se encuentran con hijos e hijes o con hijas, digamos que no cumplen estos cánones a razón del sexo y el género binario, digamos, ¿cuáles ha sido, además porque ahí también se suscitan muchas violencias, como bien lo mencionabas previamente, digamos, ¿cuál es tu mirada ahora
con toda esta reglamentación de ley, pero también con la misma resistencia al interior de la familia, porque las leyes de alguna manera nos conducen a que las sociedades abiertamente podamos transformar posiciones políticas, se vayan derrumbando los estereotipos, pero hasta qué punto las familias, digamos, muy unidas con estas ideas religiosas, con estas ideas de pensamiento totalmente enmarcadas en ideas donde el sexo y el género están dados desde lo natural por Dios y no por la construcción social. Entonces, ¿cuál es como tu mirada frente a eso? ¿Has tenido algún tipo de acercamientos con comunidades de infantes que vivan estas realidades? Tenemos como muy fuertemente un avance de niñeces y avance trans y travesti, donde nosotras, las más grandes, venimos haciendo como un acompañamiento a esas familias, esas niñeces y esa adolescencia trans. Obviamente que cuando uno conquista los derechos, y no queda solamente en una conquista, sino seguimos trabajando para que se siga fortaleciendo ese derecho. Obviamente que tenemos un sector de, yo no sé si llamaríamos como algo negativo a la heterosexualidad, porque a pesar que no se reconozcan dentro de este mundo tan diverso, con una diversidad sexual, cultural, una diversidad de etnia, esta la heterosexualidad es parte también de la diversidad sexual, pero todavía hay un sector muy conservador y es reacio a la hora de este progresismo de derecho, porque las leyes y estas de conquista de derechos han sido progresistas, entonces son reacios al cambio, al miedo al cambio que implica. Cuando hay algo nuevo, siempre hay algo que nos da miedo. A la hora de cambiar un trabajo nos da miedo, a la hora de acceder a un lugar nos da miedo. Ese miedo es también de estos sectores conservadores que ponen como un stop para no salir de su lugar de confort. Y esa familia realmente hay que trabajar muy fuertemente cuando hay un niño, cuando hay una niña, cuando hay un adolescente, cuando hay un niñe que ya está planteando una entidad. Hay que trabajarlo muy fuertemente. Hay muchas niñas y adolescentes que han entrado en proceso de muy, ¿cómo se llama?, de depresión, y que hay que trabajarlo. Realmente hay que trabajarlo muy fuertemente. Sí, siempre nos llega a nuestros espacios de militancia algún caso de algún adolescente que se fue de su casa o lo echaron de su casa porque planteó su identidad. Y realmente que hay que trabajarlo, por eso está en la ley de educación sexual integral acá en Argentina, y que a pesar de que está en el 2011, creo que no me quiero equivocar a veces de fecha, que se aprobó la ley de educación sexual integral, que se promulgó la ley de educación sexual integral en los ámbitos educativos, todavía en las escuelas, en el sistema educativo argentino, no se implementa por estos sectores conservadores, porque ya han salido también fuertemente a la iglesia a repudiar, como lo hemos visto el año pasado y hace un par de años, con el tema del aborto, estos sectores religiosos en contra de estos avances progresistas de leyes. Realmente es un gran trabajo que también tenemos que hacer de la militancia,
activista y política. Porque una ley sola, por sí sola, no se puede hacer valer. La tenemos que hacer valer cada uno de nosotros, las personas, los sujetos de derechos que estamos empoderados, que estamos desconstruidos, y que hay que seguir apoyando a todos estos avances de leyes. Entonces ahí ya dimos un paso, digamos, muy importante en tu relato, y es pasar bueno, de todas estas trabas, o llamémoslo, digamos, más bien que trabas, pensamientos suscitados y generados desde la familia, que se trasladan después a la escuela, ¿no? Porque termina siendo la escuela el segundo lugar o el segundo entorno en el que puede ser o de acompañamiento o de una continuidad de violencia sistemática para las personas que están en tránsito de identidad, ¿no? O el niño, la niña, la niñez que está en tránsito, las niñez que están en tránsito de identidad, porque ahí también se refuerza, digamos, esos pensamientos, ¿cierto? Y más esas conductas. Hay una conducta que es muy preocupante y que termina en estos casos de transfeminicidio y de, digamos, de muerte de las personas o asesinato sistemático de las personas de la comunidad LGBTQ más. Y es el odio. O sea, ¿por qué el odio, digamos, se convierte en esa herramienta casi que de vida de quienes, digamos, promulgan una normalización de la vida misma y de un control sobre la vida del otro? ¿Cómo es tu conceptualización frente a eso? O sea, tú que, digamos, realmente lo vives, lo sientes, lo encarnas, y ¿cómo uno puede transformar realmente y pasar de ese odio institucionalizado, de ese odio sembrado? Porque hablabas del miedo, ¿no? Como ese miedo a enfrentarme a no ser aceptados socialmente, o ese miedo de no entrar en las conductas y normas en este caso heteropatriarcales, pero por otro lado está ese ejercicio del odio. O sea, nos enseñaron a odiar a quien es diferente. O sea, ¿cómo generar propuestas, o cuáles son las propuestas que tú has ido logrando tejer en esta historia eh, para desmontar ese odio humano? Mira, los crímenes tanto de los travesticidios y los transfeminicidios y también de los femicidios son crímenes de odio, porque es un odio hacia a no poder tener esa posesión, que también hace esto, también es que este alineamiento, podemos decirle, de estos sistemas opresores. El sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema imperialista, el sistema colonial, esto de pertenencia, vos sos mía, ese odio que genera hacia la otra persona, ese rechazo, está visibilizada en los cuerpos de estos travesticidios, transfeminicidios y femicidios. Es una problemática social que estamos tratando de combatir a través de distintas herramientas. Estamos tratando de combatir ese odio generalizado, esa poca empatía hacia la otra persona. Justamente empezábamos a hablar, creo que hablábamos de este tema de la pandemia, de sectores que quieren romper las cuarentenas por el tema de los comercios. Es una cosa que estos sistemas han inculcado ese odio tan generalizado en lo social. Si vos sos gorda, te odio porque sos gorda. Si sos una persona con síndrome de Down, te odio porque sos una persona con discapacidades, o con una persona con síndrome de Down. En este sistema heteronormativo no entra nada que no sea heteronormativo. También estos procesos de dictadura
también fueron crímenes de odios, tanto aquí en Argentina como cualquier país subordinados por este imperialismo. Justamente en esta historia del nazismo, ese crimen de odio hacia los judíos, el crimen de odio, son crímenes de odio cuando hablamos que cuando un cuerpo aparece con 118 puñaladas, es el odio hecho carne, hecho persona, ese odio hecho persona que ejecutó algo que no entraba en sus paradigmas heteronormativos. Es algo tremendo, es una problemática social que no solamente afecta a un país, sino está afectando a un mundo, a todos los países, subordinados y no subordinados, porque el sistema opresor opera en todo sentido. Sí, eso que estás planteando, que el sistema opresor, cómo opera, ¿no? De unas formas que no son tan visibles si no tenemos esos lentes de género, ¿no? También, porque Sí, a sí, veces, a veces simplemente juzgamos al otro o a la otredad o a los otros desde nuestra comodidad, ¿no? Y desde nuestras oportunidades, desde nuestras realidades, pero tu lugar de privilegio, juzgamos, tenemos esas miradas de juzgar. Es algo que tampoco lo hemos desconstruido desde el feminismo. También nosotras que estamos en este proceso, las feministas, estamos en un proceso de desconstrucción, también tenemos esa mirada sumamente crítica hacia la otra, hacia el otro, hacia el otro. Tenemos esa mirada, esa mirada despectiva, porque también estos lugares que te dan estos sistemas de privilegio, es decir, de tomar el privilegio y incidir ese odio, ese rechazo, es tremendo. Y cómo impacta ese odio en el otro. ujú, Impacta en su muerte, impacta en su silencio, impacta en todo sentido. sí, sí, porque es como no solo que como que alguien se alegre por la muerte de otro, sino que alguien disfrute la muerte de otro, o sea, y genere estrategias para matar a ese otro. Porque, como lo decía algunos de los autores que tocamos en algún momento con alguna entrevista anterior, este es... ese odio, esos crímenes de odio que se generan es porque a ese otro no lo consideramos como humano. Exactamente, no lo consideramos que es humano, es decir, la persona con discapacidad no lo consideramos humano, y así por décadas no consideramos humano nada que no entre dentro de la heteronorma. Y también fue plasmado ese odio por muchas décadas dentro de esos recintos donde se tomaban las decisiones dentro del sistema social, que son los sistemas políticos. Sí. Eh, sí, ¿cuánto tiempo nos costó una ley de identidad? ¿Cuánto tiempo nos costó una ley de aborto? ¿Cuánto tiempo nos costó ahora una ley de cupo laboral trans? ¿Cuánto tiempo nos costó estos procesos progresivos de leyes también que cambiaran un poco el paradigma? Es decir, ¿cuánto tiempo nos costó a las personas con discapacidad diferentes tener sus propios derechos, ¿sí? Que sean reconocidos? ¿Cuánto tiempo nos costó reconocer los pueblos originarios, reconocer los partes del sistema social de esos pueblos originarios que dieron origen a todo esto, a toda una sociedad? Sí, ese odio tan generalizado, cómo cómo afecta a la vida social, cómo afecta hasta el día de hoy y cómo está incidiendo hasta el día de hoy. Justamente en un momento de pandemia hemos visto la mortalidad de estos femicidios y travesticidios en los hogares.
Sí. Checo, una pregunta. ¿Cómo tú, como Checo, como Cecilia Romero, logra enfrentar todo esto? O sea, ¿qué herramientas usas tú a nivel individual, personal, colectivo también, para enfrentarte a algo tan cruel como es el odio, pero también para enfrentar a ese mundo que, digamos, por todas las maneras quiere no aceptarte y no reconocerte? ¿Cuáles son al interior de tu mundo afectivo a qué acudes? Porque finalmente esto afecta no solo, digamos, claro, hay un empoderamiento político, pero desde lo emocional hay también toda una transgresión y desde lo emocional hay que encontrar herramientas, digamos, personales y colectivas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo han hecho ustedes? El vivir de nuestras vidas nos ha hecho fuertes. Todo lo que hemos vivido desde nuestros inicios, desde esa infancia, de todos esos tantos tiempos de violencia, nos ha fortalecido, por eso hemos resistido para seguir existiendo. No hay como una herramienta donde vos decís, bueno, si sos víctima de violencia podemos denunciar. No, no. Yo creo que la vivencia de vivir tanto tiempo, tanto odio y tanta violencia, nos ha hecho como dura, nos ha hecho como una roca, y que nos permite a la hora de recibir otra violencia pararnos de otro lugar, pararnos diferente. Y también de esta construcción de sujeta política, hoy a nosotras las travestis trans nos para de otro lugar, nos para de ese lugar que no querían que estuviéramos, de ese lugar que quería que siguiéramos siendo invisibilizadas. Entonces, de ese lugar nos paramos para enfrentar cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de odio y agresión, porque realmente hasta el día de hoy recibimos algún tipo de agresiones verbales y violencias verbales o físicas, pero ya no son igual que antes, y no estamos igual que antes. Hoy nos paramos diferentes, y hoy combatimos diferentes. ¿Han encontrado, por ejemplo, en el arte o han encontrado en otras disciplinas, digamos, humanas, algún tipo de refugio para enfrentar también estas propias realidades de discriminación? Muchas de nosotros hemos encontrado refugio en muchísimos lugares. En el arte, en el mundo de la moda, fueron como nuestros refugios a primer momento. Siempre nosotros hacíamos ropa, éramos modistas, éramos peluqueras también, o éramos actrices, éramos artistas, y porque realmente necesitamos refugiarnos en algún lado. Entonces hacíamos show en boliches, hacíamos show, monólogos en algún teatro independiente. Entonces siempre hemos estado como refugiadas en ese mundo artístico. En lo político, hace muy pocos años, yo creo que ponerle desde los 90, a pesar que hemos sido movimientos revolucionarios, las travestis trans, la población travesti trans ha sido movimientos revolucionarios como el movimiento LGTBQ+, y realmente hemos sido movimientos muy revolucionarios, pero hemos buscado refugio en esas áreas artísticas de la moda, de la peluquería, de la belleza, porque necesitamos tener otras salidas laborales que no sea solamente la prostitución. Eh, hoy, hoy en este siglo XXI y en el año que estamos transcurriendo, tenemos otra expectativa de vida, tenemos otras miradas y tenemos otros tipos de refugio.
qué linda esta historia, qué linda esta entrevista. He estado muy agradecida, Checo, porque hayas querido compartir con mujeres que tejen la historia, parte de tu vida, parte de esa realidad. Gracias por ser una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. Además, porque sé que esta entrevista de alguna u otra manera la van a ver muchas personas que como tú también han vivido realidades discriminatorias, que han vivido realidades dominantes y controladas por esquemas heteropatriarcales, como lo hemos mencionado. ¿Cómo, para ir cerrando un poco, cómo, cómo ves el futuro? ¿Cómo sueñas tu futuro? ¿Cómo sueñas el futuro real para esta humanidad que vive crisis profundas, constantes, ¿cierto? Que pareciera que uno da un paso con una ley, pero retrocede dos con otras acciones. Como que es tan lento en los cambios, lo decías bien, costó tanto, la ley del aborto costó tanto, como esos logros que tú ya has ido mencionando, pero ¿cómo logras tú visualizar esta humanidad? O sea, ¿cuál crees que puede ser la historia que se construya de aquí en adelante frente a las mujeres, en el caso de las mujeres trans? Desde ahora en adelante vamos a construir otro tipo de historia. Con esta historia, como yo te decía hace un rato, estamos viviendo un momento histórico, un momento que marca un antes y un después en la vida y en la población trans y travesti. Hoy somos parte de un Estado. Hoy somos esas revolucionarias y hemos transcurrido tanto tiempo de violencia para llegar a este cambio tan bonito que vamos a tener. Yo ahora lo puedo vivir, no sé hasta cuándo, que me va a dar vida, pero le estamos dejando a todas esas infancias, a toda esa adolescencia, un país un poquito mucho mejor al que nos tocó vivir todas nosotras hace 20, 30 años atrás. Le estamos dejando a toda esa infancia mucha historia de lucha, muchas heroínas, muchas guerreras que han luchado y han entregado su vida para tener este futuro mucho más agradable, con familias mucho más diversas, con un sistema político mucho más diverso, con una sociedad en proceso de desconstrucción y con un movimiento feminista que va a derrotar a los sistemas opresores. Qué maravillas. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Checo, No, gracias por todo. muchísimas gracias a vos. Espero que te hayas sentido tranquila, confortable en esta entrevista y bueno, espero también que... Súpermente tranquila. Cuando hablamos entre hermanas, realmente esto es una charla de tomar un café entre nosotras dos y tener dos posturas, dos miradas de realidades de países, de realidades de historia. Cuando vean todas otras hermanas que pueden ver este video, yo creo que también va a florecer en su vida y va a traer en esa memoria mucha historia de esa vivencia, de esas niñeces que hemos vivido con muchas violencias. Yo creo que es un momento de tantos procesos tan lindos que está viviendo América Latina y esperemos que pronto esa América Latina deje ser colonizada por un imperialismo patriarcal, capitalista, que incide en estos pueblos, en estos cuerpos, mucho más en los cuerpos femeninos. Uh-huh. Hay una gran pregunta que, digamos, siempre es como, digamos, continua, ¿no? Y es, ¿cómo puede uno transmitirle a una persona
lo que significa estar como en un cuerpo ajeno. ¿Cómo puede uno transmitirle a alguien que digamos, cómo puede uno sensibilizar, ¿no? De alguna manera para llamarlo así a esta filosofía del amor y dejar atrás todo ese ejercicio de odio, sensibilizar el hecho de poder hacer tránsito al cuerpo que yo decido y al cuerpo que yo, digamos, sueño y quiero. Yo no sé si hay como un material o una herramienta para sensibilizar. Sí, de cada lugar, de cada uno de nosotros, que somos sujetos holísticos, que somos sujetos de derecho, acompañar, abrazar, sostener, y hablar desde un amor. Y hablar de ese amor que al conjunto de la población trans y travesti, ese amor que nos negaron, bueno, a todas estas niñez y adolescencia que están en este proceso, en la búsqueda de identidad, contenerlo desde el amor. Yo creo que la herramienta de la transformación no solamente es la política, no solamente es la educación, sino también el amor. Bueno, muchísimas gracias, Cheku. Pues hemos llegado ya al final. Un abrazo gigante. Me siento muy, muy agradecida con la vida, contigo, y te hago llegar acá virtualmente mucha paz también, porque transmites paz, transmites ese amor, así que amor para ti también. Muchas gracias por compartir esta entrevista número 25. Así que espero que nos podamos abrazar en una próxima oportunidad, físicamente. Muchísimas gracias a ustedes. Pronto quiero ir a conocer Colombia, así que me voy a ir allá a conocer, así que apenas pase todo esto, me hago un viaje para aquel lado, y también invito para que vengan a Argentina y conozcan Córdoba. Perfecto. Un abrazo y bueno, hemos llegado entonces al final de Mujeres Gracias. que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias y esperen también una próxima entrevista.